Me ha tocado pues bailar. Gracias. Bueno, me ha tocado bailar con la más fea. Al final siempre hay que correr un poco, pero espero que podamos sacar provecho de lo que podamos compartir. Se me ha pedido hablar un poco acerca desde el punto de vista religioso, desde la religión, y la verdad que este es un tema que, como la política, tiene muchas espinas, mueve muchas sensibilidades, sobre todo porque estamos en un país país y continente con profundo arraigo religioso, ¿cierto? Tenemos una historia que nos antecede y que tiene el elemento religioso como uno de los aspectos más preponderantes en la construcción de identidad y de cultura. Así que hablar de religión como un factor de manipulación, pues ya pone a la religión al mismo nivel de las otras áreas que hemos venido analizando, la religión como un aspecto que vamos a analizar y estudiar. Hemos hablado mucho de este teórico norteamericano que me parece fundamental. Quiero rescatar esta frase: el propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Y yo creo que esta reflexión no puede ser aséptica, no puede ser ingenua. Tenemos que develar, tenemos que desnudar los intereses que hay detrás de esa manipulación mediática. ¿Por qué hay manipulación mediática desde la religión? ¿Quién está detrás? ¿Qué hay? ¿Qué intereses hay? Y ahora se hablaba de izquierda y derecha. Pues yo lo quiero poner en estos términos, de arriba y abajo. Nosotros tenemos que hablar del arriba y del abajo. Históricamente siempre han habido unos dominadores que han ostentado el poder y unos dominados que han terminado siendo sumisos, obedientes. Y en ese sentido la religión tiene mucho que aportar. Comenzando porque esta imagen muestra ese supuesto encuentro idealizado entre la cultura europea española y las culturas ancestrales, Moctezuma y Cortés. Parece un encuentro muy respetuoso, ¿no? Un diálogo de saberes, pero sabemos que esa imagen no representa la realidad, lo que nos decían ahora. No conocemos la historia, sino cómo nos han contado o cómo nos han dicho que es la historia. Realmente ese momento muestra uno de los momentos de más desventaja, de más sangrientos, y que por cierto la religión tuvo ahí un papel protagónico. La religión al lado de los conquistadores, el conquistador con la espina y el religioso con la cruz. Se impone la fe desde el decreto, desde la ordenanza, no desde la convicción, no desde la persuasión del otro, sino por el poder, ¿cierto? Te bautizas por las buenas o te bautizo por las malas, pero que te bautizo, te bautizo. También uno de los aspectos que la religión aporta a este tema de la manipulación es ese ideal de la vida eterna, una mirada un poco cuestionable, digamos. Las religiones o la religión institucional nos ha vendido la idea de que nuestra esperanza está más allá. Nosotros tenemos que salvarnos para encontrar en el cielo lo que en esta mísera tierra no hemos podido encontrar. Allá habrá un gran banquete, habrá gozo, habrá abundante comida y abundante bebida de la que aquí carecemos. Entonces, mantengámonos mientras pasamos por este mar de lágrimas, obedientes y con la expectativa y con la fe puesta en que algún día llegaremos al más allá. Esa idea, esa estrategia es una manera de manipulación de las masas, de las cuales la religión ha servido perfectamente. Mire, la religión tiene algo muy interesante: la capacidad de producir y de utilizar el miedo en las personas. Y el miedo es un elemento, es un componente que desbarata al ser humano. Mire, con miedo nos manipularon a votar. La gente va y vota con miedo. No vota con propuestas, no vota con un convencimiento político, ideológico, un proyecto de sociedad. No, la gente vota para que no nos volvamos otra cosa, para que el diablo no venga y se tome la sociedad colombiana y nos pervierta.
para que no nos volvamos peor que otros, como si acá estuviéramos mejor. Entonces, el miedo es un factor importantísimo en la construcción de sociedad que hemos tenido, y la religión sí que ha hecho parte de ese elemento, ¿no? Esta figura medieval, el tema del infierno, ¿no? Lo que nos espera. ¿Y a quiénes especialmente les espera? A los herejes, a los insumisos, a los desobedientes, a aquellos que se atreven a pensar distinto, aquellos que se atreven a cuestionar lo revelado, lo dicho. Y lo revelado se acepta, no se cuestiona, no se reflexiona. La teología medieval no es una profunda reflexión analítica, no es una repetición de repetidera. Ya lo dicho está, usted no piense más allá que. Y allá van a parar aquí los desobedientes, ¿cierto? Allá van a parar. Y sí, ese camino hacia el más allá, entonces una teología muy de la trascendencia, muy del allá. Tenemos que retomar el aspecto de la teología inmanente. Dios, la figura de Dios, la figura de la religión como un elemento del más acá, no del más allá. No podemos, y hablo desde mi construcción personal como teólogo, no podemos pensar que el mensaje de Jesús es un mensaje para salvarnos y llevarnos al más allá. Todo lo contrario, en eso se ha hecho daño a la religión institucional. Se han olvidado y han acallado el mensaje real de Jesús. Jesús de Nazaret tiene un mensaje liberador para el más acá, para el aquí y el ahora. Por eso fue llevado a la punta de un madero, porque su mensaje era un mensaje contestatario, era un mensaje en contra del opresor, era un mensaje en contra de las estructuras de violencia, en contra de la misoginia, en contra del machismo, en contra de la exclusión. Y ese lenguaje, ese discurso, nada tiene que ver con el más allá, tiene que ver con lo que estamos viviendo aquí y ahora. Por eso yo creo que el tema aquí es volver, retornar, retomar esas palabras liberadoras, no solo de Jesús, sino de otros personajes que desde la religión o fuera de ella han impulsado la transformación y la construcción de un proyecto societal distinto. He traído estas imágenes, ¿no? Hitler, el nazismo alemán, Francisco Franco, el falangismo español, y Mussolini, el fascismo italiano, con figuras religiosas de la religiosidad oficial de sus países, y cómo esa relación Estado-Iglesia, Estado-religión fue muy estrecha. Y hoy la Iglesia, en el caso por ejemplo de Alemania, tanto la Iglesia católica como la Iglesia luterana, que es la iglesia más oficial, digamos, en Alemania, han tenido que reconocer estos errores históricos. ¿Cómo borrar estas fotos de la historia? Si la iglesia o si las iglesias han estado al lado de los que oprimieron, los que expropiaron, los que dañaron a esa Alemania y la destruyeron a mediados del siglo XX. No podemos borrar esa memoria histórica. Y cómo estos personajes políticos encontraron en la religión el mejor mecanismo de adormecer las masas, de llegar al pueblo, porque si algo tiene el pueblo es religión. Entonces, si yo toco la religión, estoy tocando la fibra, estoy tocando la columna vertebral de la construcción de un pueblo. Y estas imágenes no están muy lejanas a estas. Señor Uribe, en tiempos de campaña él iba a cualquier iglesia, no le interesa la afiliación religiosa. Señor Duque, ¿no? Visita iglesias, se hace oraciones sobre él, se los unge con el Espíritu Santo, y ese es un elemento simbólico de poder. Primero porque las iglesias ven en estos personajes la mejor manera de seguir afianzando y apalancando su poder, el poder y el control que siguen teniendo. Porque es peligroso un gobierno socialista o un gobierno de izquierda, ateos del demonio, quieren acabar con la familia, quieren acabar con la propiedad privada. Claro, todos esos discursos van en contra del establecimiento, y la religión está dentro del establecimiento, al menos las estructuras jerárquicas, al menos las estructuras de poder.
Entonces vemos ahí claramente cómo la religión también es un elemento importantísimo. Un buen político tiene que conocer las religiones de su pueblo. Un buen político tiene que saber lo que cree la gente para seducirla a partir de ahí. Y hay unos sociólogos bien interesantes, Max Weber, Dussel, por ejemplo, comienzan a ver cómo incluso el político, cuando es caudillo, cuando ha llegado a tener un dominio sobre las masas, parece ser casi un mesías. Parece tener una luz que sale de él de gloria. Parece ser un enviado de Dios para liberar a su pueblo. Y lógicamente, quien va en contra del líder, pues va en contra de Dios. Eso es como el rey, ¿cierto? Los reyes en la Edad Media, el rey está puesto ahí porque así Dios lo ha querido. Ir contra el rey, como pasaba con las revoluciones, entre ellas la francesa, pues es ir en contra de Dios, de los decretos divinos. Al rey hay que obedecerlo. Si yo quiero estar bien con Dios, tengo que estar bien con el rey. Esa es la construcción entonces y el aporte que ha venido haciendo. Lamentablemente, esa es la figura que más conocemos de la religión. Pero yo quiero también decirles una cosa. No podemos estigmatizar toda la experiencia religiosa como la he venido pintando hasta el momento. También, a través de la historia, en diferentes momentos la religión ha servido para empoderar a la gente. Ha hecho una lectura de la realidad, no del más allá, sino del más acá, para llevar a las masas a empoderarse. Y estoy hablando, por ejemplo, en Latinoamérica, en los años 60, 70, comenzó a levantarse un pensamiento llamado la teología de la liberación. Y muchos teólogos de la liberación latinoamericana fueron descabezados por papas, entre esos el gran Papa Blanco, el Papa Juan Pablo II, con gran acogida popular, pero detrás de puertas descabezó a muchos teólogos, críticos, contestatarios. Y esa experiencia de iglesia no la conocemos. Teólogos de la liberación con una proposición desde el evangelio social, un evangelio que transforma las realidades de violencia estructural, no un evangelio que transforma la individualidad del ser para salvar su alma y llevarlo al cielo, no, sino un evangelio que ve las injusticias, que ve la discriminación y que ve las relaciones de inequidad que vivimos todavía, un evangelio hecho de carne y hueso. Esta figura muestra precisamente eso. La religión ha servido para unificar y como elemento unificador para homogeneizar, para uniformar a la gente. Claro, la iglesia está perdiendo poder. Las religiones han perdido un poder valioso porque ya no tienen tanto poder para unificar pensamientos y criterios como los tenía tal vez en otro momento. Pero han venido surgiendo otras expresiones religiosas bastante cuestionables también. Y así como surgió en los años 60 la teología de la liberación, en los años finales de los 80, los años 90, nacen movimientos de la llamada teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad precisamente viene a corroborar las intenciones del modelo neoliberal capitalista. Es decir, está bien que hayan unos que son ricos y haya otros que son pobres, porque los que están ricos son ricos gracias a la bendición y a la predestinación divina. Los que están pobres pues están en pecado, están en unas condiciones de desventaja y pues les toca aguantarse. Está bien que unos acaparen la riqueza, acaparen el Producto Interno Bruto, acaparen el conocimiento, porque al fin y al cabo son los hijos del rey y tienen ese gran derecho, esa gran predestinación. El resto pues que se muera de hambre porque no les alcanza para allá. Y esa teología sí que ha hecho daño. Esa es la teología de la prosperidad. Es una teología que adormece. Por eso Carlos Marx en el siglo XIX trae uno de sus grandes postulados: la religión adormece al pueblo. La religión es un opio que nos desinstala de la realidad
porque nos lleva a la realidad celestial. Estamos pensando en los ángeles que nos encontraremos en la otra vida. Acá no importa cómo estemos, en qué condiciones. Ah, carambas, qué factor, ¿no? Esta teología de la prosperidad también considera el elemento monetario como uno de sus elementos fundamentales. Este tema ahorita de la economía, el tema del dinero, el tema de la relación bancaria con lo divino, pues yo pacto, yo siembro, yo doy, porque yo sé que Dios me va a dar, ¿cierto? Y me produce, y me dobla, y me triplica. Y mantengo una relación así con lo divino. Lógicamente el que no tenga para dar, pues, ¿qué le puede dar Dios? ¿Qué le queda? Si no tiene, si está lleno de deudas, está reportado en data crédito. Y está así, ¿por qué? ¿Por su incredulidad? ¿Está así por qué? ¿Por su pecado? Para ir terminando, esa es la relación que yo propongo esta mañana. Una relación de los de arriba y de los de abajo. Y yo creo que, muchachos, tenemos que abrir los ojos, tenemos que salir de la burbujita y darnos cuenta que nosotros estamos abajo. Que algunos anhelan toda su vida, estando y habiendo nacido abajo, llegar algún día arriba como la gran realización de su vida, siendo ese uno de los grandes sofismas, siendo ese uno de los grandes engaños de esta sociedad neoliberal. Nosotros, estando abajo, lo que tenemos que hacer es construir desde abajo pensamiento crítico, pensamiento que reestructure las relaciones de sociedad por una donde quepamos todos y donde quepamos todas. Ahí está, en esta pirámide que la conocemos, la religión. Los líderes religiosos también hacen parte del sostenimiento de esa pirámide que sigue sustentando las relaciones de inequidad. Abajo, con agentes militares, porque cuando el pueblo no obedece a las buenas, pues hay que hacerlo obedecer a las malas. Y esa es la lectura, ¿no? Una lectura del pueblo como ovejas sin pastor. Yo escucho muchos muchachos que dicen, yo les propongo teorías y muchas cosas sobre la mesa, pero en últimas quieren escuchar cuál es la opinión de su profesor, porque el profesor es el pastor, que me va a decir hacia dónde debo dirigir mi pensamiento. Pastor, dígame en qué debo creer y qué debo hacer. Y esa es una relación que sigue siendo opresiva, y lo que propuso el compañero ahora con Paulo Freire es una relación de esclavitud, de sumisión. Seguimos preparándonos y educándonos para el sistema. Y lo peor de todo es que usted cree que es libre. Que usted, nadie le dice lo que a mí, nadie me dice lo que yo tengo que pensar. Yo hago con mi vida lo que yo quiera. No se vaya a creer mucho, ¿cierto? Hay todas unas relaciones y todos unos hilos que están manejándonos. Pero lo importante en este ejercicio educativo es develarlas, reconocerlas y cómo yo trabajo con ellas. Y lo mejor, muchachos, con el corazón en la mano, la mejor manera de trabajar, la mejor manera de emancipar al ser humano es el conocimiento. Es un conocimiento crítico y está en sus manos. No un conocimiento saturado de las redes, sino un conocimiento valioso, un conocimiento construido y un conocimiento alternativo. Termino, esta es una figurita de un señor que se hacía llamar Jesucristo, y su organización religiosa, que se llamaba Creciendo en Gracia, comenzó a tatuar la gente con un número y la gente lo seguía de manera militar, ¿cierto? Y lo defendía. Él decía, yo no me voy a morir, se murió. Entonces continuó la historia su esposa, ahorita el movimiento de él se dividió, pero es uno de los mejores ejemplos de cómo en nuestra América, Latinoamérica, necesitamos fervientemente mesías que vengan y nos digan qué hacer. Y claro, estos sí son bien pilosos y se saben bien cómo se maneja un pueblo. Y personas como estas terminan llevando a las personas por sus carencias afectivas, emocionales y existenciales a donde quieren ellos llevarnos. Termino esta reflexión con Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Muchas gracias.